La Biblia es un libro que jamás podremos terminar de estudiar sus enseñanzas, consejos de nuestro Dios. Vamos a estudiar un tema que le titulo Textos mal usados por el hombre. Por eso hay tanta confusión religiosa por las interpretaciones que el hombre le da a la Biblia. La Biblia nada más tiene una interpretación, hermanos, no hay más. El hombre no puede interpretar el texto fuera de su contexto. Lo que dice, eso es lo que dice, y no puede enseñar ninguna otra cosa más. Por ejemplo, Gálatas 3:28 es un texto clásico que usan los grupos que creen que la mujer pueda tomar el púlpito y enseñar a una audiencia, a un grupo, hombres y mujeres. Y se basan en esto, que ya bajo la ley de Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, ya no hay diferencia, porque todos sois uno en Cristo. Con este texto dicen, ahí está, Dios nos da la libertad a nosotros las mujeres también para enseñar, tomar el púlpito y poder expresar la palabra de Dios a todo un grupo, tanto hombres como mujeres, porque ya no hay diferencia. Bueno, no es lo que está diciendo Pablo en ese texto, hermanos. Simplemente que el Evangelio alcanzó a todos. El Evangelio no hace acepción de personas. Eso es todo lo que está diciendo Pablo. No está abriendo una puerta a dar libertad a una persona a hacer lo que no debe de hacer. Por ejemplo, no hay esclavo, ¿ok? Ya obedecí el Evangelio, ya no soy esclavo. Me compró mi amo, pero el Evangelio me liberó. No es lo que está diciendo eso, ¿no? Porque Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, dice, obedeciste el Evangelio siendo esclavo, continúa esclavo. Pero si puedes librarte, entonces había una ley que un esclavo podía comprar su libertad, pero no porque obedeció el Evangelio ya era libre. No, Pablo no está enseñando nada de eso, hermanos. Simplemente que el hombre mal usa los textos para poder enseñar lo que ellos quieren. Cuando Cristo vino a este mundo, hermanos, la mujer, el niño, el esclavo, no tenían derechos, eran simplemente objetos. Era lo que eran. El único que valía en la sociedad era el hombre. El resto era como una herramienta. Entonces dice Pablo, cuando Cristo vino, murió y dejó sus enseñanzas, se acabó todo eso. Todos somos iguales delante de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:28. El Evangelio, hermanos, fue la salvación del niño, el esclavo y la mujer. Fue la salvación, el Evangelio. Porque el Evangelio cambió el corazón de los hombres más duros bajo el Nuevo Testamento, bajo la ley de Roma, bajo la ley de Grecia, bajo toda ley donde llegaba el Evangelio y las personas lo aceptaban, eran librados de tantas injusticias. Pero si el Evangelio llegaba a un esclavo, todavía era esclavo. ¿Recuerdan cuando Onésimo, ese que se escapó de Filemón? Filemón era su amo, Filemón era un cristiano, y Onésimo era un esclavo, y se le escapa porque no quería estar bajo la servidumbre. Pero cuando él conoció el Evangelio en Roma, pues no se sabe cómo llegó a Roma, cómo buscó a Pablo. Se cree que Pablo, como convivía mucho con Filemón, visitando a Filemón, a la iglesia en Colosas, Onésimo lo conoció y cuando se escapó, alguna necesidad tuvo y fue y buscó a Pablo y Pablo le enseñó el Evangelio y lo convirtió. Pero cuando se convierte, se lo regresa a Onésimo. Digo, a Filemón,
Le dice, te voy a enviar a Onésimo porque es propiedad tuya. Me es de más utilidad a mí aquí, pero yo no voy a tenerlo conmigo sin que tú lo autorices. Entonces el evangelio no liberaba a un esclavo cuando obedecía el evangelio. Seguía siendo esclavo. Cuando esta mujer obedeció el evangelio, siguió siendo mujer. Y no le daba libertad para enseñar, como dicen los religiosos. Colosenses 3:19, el evangelio da una orden a los de Colosas, que eran parte griegos, parte romanos, parte judíos. Y el mandamiento es, maridos, amad a vuestras mujeres. La mujer antes del evangelio no era amada. Era usada nada más como cualquier cosa, pero no amada. Y dice Dios, tienes que amarla como a ti mismo. Eso era lo que hizo el evangelio. Simplemente cambiar la forma de pensar de los hombres. Padres, amad a vuestros hijos. Roma tenía esa costumbre, que ya lo hemos dicho, ya lo he comentado en otras ocasiones, que cuando un hombre romano, la partera ayudaba a la mujer a dar a luz, cuando la mujer daba a luz, la partera todo lo que tenía que hacer es presentarle la criatura al esposo, llevárselo así como un regalo. Y el esposo observaba aquella cosa, si era hombre o si era varón o era hembra, y si él lo aceptaba, simplemente lo tomaba. Pero si no lo aceptaba, simplemente le daba la espalda, y eso quería decir, tíralo. Entonces, la nueva ley de Cristo dice, padres, amad a vuestros hijos. Ya cambió eso. Okay. Es todo lo que hizo el evangelio, cambiar la forma de pensar de las personas. Luego dice Pablo a los colosenses, amos, sed justos con vuestros esclavos. No se usaba la justicia. Un esclavo enfermo, lo mataban. Un esclavo viejo, lo mataban. Un esclavo que se escapaba, lo mataban. No tenía valor, era una herramienta. Bueno, dice Pablo, ya no es así. Amos, si es un cristiano, tienes que cambiar de manera de pensar. A Filemón, cuando Pablo manda la carta a Filemón, hermanos, dicen que es una carta de lo más, una carta donde expresa Pablo su amor y su sentimiento para con Filemón y con este Onésimo. Y le dice, recíbelo como a mí mismo, ya no como esclavo, sino como hermano. Sí, era propiedad de Filemón, pero lo iba a ver como un hermano en Cristo. Ya no iba a verlo diferente, porque el evangelio así le enseñaba. El evangelio, hermanos, puso en el mismo nivel a todo ser humano. No hay varón, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay griego, no hay judío. Todos son iguales en Cristo Jesús. Pero el religioso agarra esta palabra, ni mujer ni varón somos iguales, entonces yo puedo tomar el púlpito. No. Pablo dijo a Timoteo, no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. Entonces, ¿se contradice el texto? No se contradice. Este texto está diciendo una cosa y Pablo está diciendo otra a Timoteo. Primera a Corintios 7:20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fíjese, en él se quede. Al obedecer el evangelio no hizo libre a una persona que obedeció el evangelio siendo esclava, ni hizo libre a una mujer que era maltratada por su marido, ni el marido que era humillado por la mujer. Quédense como están, arreglen los problemas, pero no hay diferencia. Pero los hombres, como decíamos, hermanos, mal usan los textos. La mujer, al obedecer el evangelio, no le cambió el lugar de mujer. No cambió su lugar. Entonces hay textos que los hombres mal usan para poder acomodar sus ideas. Y hay tantas mujeres en la televisión que predican y predican bien. Tienen mucho conocimiento, tienen habilidad, pero están violando el principio bíblico. Pueden usar esa habilidad en otra manera, pero no presentar sus predicaciones
delante de todos los varones. Colosenses 3:11 dice lo mismo, 1 Corintios 12:13, Hechos 10:34. Todo está en su lugar. Dios así lo puso. 1 Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. ¿Ven? Aquí hay otro texto que se malusa por algunos hermanos que dicen, la mujer no debe de hablar en la asamblea. Bueno, no meramente. Callar, no está hablando Pablo en el sentido absoluto. El callen, hermanos, el callen era por razón de desorden de algunas mujeres, algunas hermanas, que objetaban en los estudios, altercaban en los estudios, refutaban en los estudios. Entonces Pablo añade, pregunten a sus maridos si tienen algún problema. Pero no hagan desorden en la asamblea. ¿Podemos seguir el pensamiento? Este pensamiento, hermanos, los comentaristas más reconocidos como Albert Barnes, Adam Clark y William Barclay presentan esto. Y que es cierto, hermanos como hermano Portain, hermano Bill Reeves y otros hermanos que han escrito, dicen exactamente lo mismo. Mujeres que estaban perturbando, altercando, refutando. No estaban siguiendo el estudio, no estaban aceptando las enseñanzas que los hermanos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, estaban presentando. Dice, hey, callen, pero no en el sentido absoluto, y vamos a ver por qué no es en el sentido absoluto. No es posible que haya sido en sentido absoluto. Algunos hermanos sí dicen, hay hermanos que no creen que la mujer debe comentar en una clase. No toma el lugar la hermana, sino el que está enseñando dice, hermanos, hermanas, alguna pregunta, le está dando ese lugar para que el hermano o la hermana exprese su pensamiento, su opinión sobre el texto o de lo que se está estudiando. Pero hay hermanos que no creen en eso. Hermano, usted se calla. Yo soy la autoridad. Pablo no dice eso. Dice, no puede la hermana decir ni amén. Cuando hacen oración a los hermanos que pasan a orar y dice el amén, ¿quién va a decir amén? ¿Nada más el varón? No, también la hermana. La hermana está aprobando la oración del hermano. Por eso cuando decimos amén, todos decimos amén, estamos diciendo así sea, Señor, lo que el hermano pidió, eso es lo que necesitamos. Entonces, si el silencio absoluto de la hermana es así, entonces no puede decir amén cuando el hermano termina la oración. No puede. No puede la hermana cantar. Tampoco. Dice Colosenses 3:16, cantando, exhortando, enseñando los unos a los otros. Ahí la mujer está cantando, está alabando a Dios, está expresando el sentimiento que dice el himno, me está enseñando a mí y yo le estoy enseñando a ella en armonía con Dios, pero no está tomando control. No tiene la autoridad, no está ella dirigiendo. Eso es lo que Pablo está enseñando. No, el silencio absoluto no es aquí, hermanos. El silencio absoluto lo vamos a ver más adelante. La hermana tiene que cantar y cuando ella canta con nosotros, ¿qué está haciendo? ¿Violando qué? Nada. Está alabando a Dios junto con los varones. ¿No puede la hermana dar un estudio? Algunos hermanos no creen en eso. Pero nos dice la Biblia en Hechos 18:26 que cuando llegó Apolos predicando y estaba enseñando una doctrina que ya no estaba válida, la de Juan el Bautista, dice que cuando Priscila y Aquila lo escucharon, dice que le tomaron aparte y le explicaron, esposa y esposo en particular, enseñaron a un varón en privado. No, sí la mujer puede, la hermana puede dar un estudio. Hechos 8:4, en la persecución los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, ¿solo hombres?
Fueron esparcidos, hombres y mujeres, iban predicando el evangelio, iban enseñando a la gente quién era Cristo Jesús. Seguro, la mujer tiene derecho delante de Dios y autoridad y mandamiento de enseñar. Las hermanas, cuando tienen oportunidad de hablar a su vecina, y la vecina dice, sí, venga, cuando esté mi marido aquí podemos estudiar, puede estudiar, no está tomando la autoridad. No está un varón, no está un cristiano ahí, que le ha autorizado Dios de ser el que enseñe. Están hermanas, pueden hacerlo, según el texto. Romanos 16:6 dice Pablo, saludad a María, una hermana, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Qué ha hecho María? Ha trabajado mucho. Pablo no dice que andaba lavando ropa, que andaba cocinando, que andaba haciendo mandados. Ha trabajado en el Señor. Cuando se dice en el Señor, hermanos, tiene que estar relacionado con la predicación del Evangelio. En su lugar. En su lugar. Y a veces las mujeres tienen más oportunidad de comunicarse con otras personas que el varón. Romanos 16:12, saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Pablo dice, los ancianos deben de ser honrados con mayor honra porque se ocupan en enseñar y predicar, trabajando en enseñar y predicar. Enseñar, hermanos, es trabajo, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Qué podíamos concluir con esto? Que estaban anunciando el Evangelio en su lugar, en su lugar. No estaban paradas en una asamblea enseñando a toda la asamblea. Ahora, no podemos nosotros ignorar, hermanos, que en el primer siglo, como la iglesia estaba apenas creciendo, era niña, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces Dios, el Espíritu Santo, tomaba una persona de la asamblea, le entregaba un mensaje y esa hermana se paraba, se ponía un velo y entregaba un mensaje y se sentaba. Y ese velo significaba, yo no soy varón, ni tomo autoridad de varón, sino estoy bajo la sujeción del varón y bajo la sujeción del Espíritu Santo. Y entregaba el mensaje y se acabó. Pero eran casos especiales, únicos, bajo el primer siglo. ¿Ok? Esta es la diferencia entre un estudio, hermanos, donde la mujer puede también participar. Es un estudio en privado. Esta es la diferencia en la misma cosa. Y aquí hay la diferencia en tomar el púlpito. Y aquí está un varón enseñando porque ya es un culto. Hay diferencia. Y tenemos que conocerlas. 1 Corintios 11:18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, aquí están reunidos como iglesia, aquí no están reunidos como iglesia. Están simplemente en un estudio privado. Todos podemos participar. Cuando nosotros aquí estamos en la clase en la mañana, los domingos, estamos en un estudio, no estamos organizados, no estamos reunidos como iglesia, porque la iglesia ya se distribuyó. Se van todos a sus clases, a sus diferentes lugares, nos quedamos aquí los adultos. Es un estudio abierto. Es mucha la diferencia. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Había desorden. Cuando estaban tratando de participar de la cena, la habían convertido en un banquete, una comida común. Aquí hay la diferencia. Este es el lugar que le toca al varón. No permito a la mujer tomar autoridad sobre el varón, sino estar callada. Este es el lugar que Pablo está diciendo, hermanos, cuando es la congregación. El único es el varón. En todo el Antiguo Testamento, el varón era el que dirigía todo. En el Nuevo Testamento, el varón. Dios no puso ancianas en la iglesia ni diáconas. Puso diáconos y ancianos, el varón, desde el principio. Y la razón que da Pablo en 1 Timoteo 2, dice, no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar callada porque la mujer pecó.
Si esa fue la razón por qué Dios lo hizo, ahí nos quedamos. Y no vamos a argumentar. Si queremos argumentar, argumentemos con Él. No argumentemos contra nosotros mismos, cuestionando lo que hizo Dios. 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Velo en este texto, hermano, se refiere a venda. Los judíos no podían ver que la ley de Moisés ya no estaba en vigencia. Ellos estaban completamente ciegos. No querían ver. Cuando el cristiano aprenda a distinguir entre la asamblea y las clases, entenderá la diferencia. Y hay hermanos que no miran la diferencia cuando hay un estudio, una reunión para estudiar, y la asamblea, que es muy diferente. Cuando os reunís como iglesia, cuando nosotros tenemos los convivios, está toda la iglesia ahí en el convivio. Pero no estamos como iglesia, sino estamos simplemente como hermanos, como una familia en el Señor, comiendo, pasando un buen tiempo. Pues no tenemos nada de himnos, oraciones, predicación, nada. No estamos como iglesia. Es la diferencia. La clase la dirige un varón, no una hermana. Fíjese esto aquí, los judíos. Esta foto me trae a la memoria lo que dijo Pablo. A la mujer dejarse crecer el pelo le es una honra. Para el hombre es una deshonra. La mujer, cúbrase. Si la mujer no se cubre, deshonra a su marido. El hombre no está mandado a cubrirse, deshonra su cabeza. Y esta gente, como no creen en Cristo Jesús, ellos se cubren para supuestamente adorar a Dios. Ellos están cubriéndose la cabeza, están deshonrando a Dios. Pero ellos no creen en el Nuevo Testamento, entonces no hay problema para que haya una diferencia. Ahora, ¿enseña el apóstol con esto que la mujer es inferior al hombre? Porque no permito a la mujer enseñar y tomar autoridad. No, Pablo no está diciendo que la mujer es inferior. Enseña que Dios estableció un orden que se debe respetar. Es todo lo que enseña, un orden que se debe de respetar. No que la mujer es inferior, porque todos fuimos hechos a la imagen de Dios. 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está el orden. Por esa razón dice, no permito a la mujer tomar autoridad sobre el hombre. ¿Por qué? Porque al tomar autoridad sobre el hombre en la enseñanza, está tomando autoridad sobre Cristo y sobre Dios. Pero los religiosos no lo ven así. Ellos se aferran a Gálatas, no hay diferencia entre varón y hembra, esclavo y libre, judío y gentil, mal usando el texto, para poder hacer lo que les dé la gana. 1 Corintios 11:11, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Delante de Dios los dos tenemos valor. Tenemos valor. A veces las amistades que podamos tener, dicen ustedes, los de la iglesia de Cristo, la pobre mujer está a un lado. No sirve para nada, nada más las tienen ahí sujetas, ¿no es cierto? Hay mucho trabajo. Hay clases para los niños que a veces tenemos un montón de hermanas y no hay maestras. Qué triste eso, ¿verdad? Tenemos muchas hermanas y a veces no hay maestras para los niños. Y entonces el lugar que queremos ocupar, cada uno ocupa el lugar que Dios le dio. Esa es toda la enseñanza, pero los religiosos mal aplican los textos y aún hermanos en Cristo mal aplican los textos para acomodar sus propias ideas. Ahora, ¿limita Dios la actividad de la mujer? Sí, sí la limita, en la iglesia. En la iglesia, cuando estamos reunidos como iglesia, pero no en privado o enseñar las clases, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, sujeta, como la ley dice.
Esto lo dice el Espíritu Santo. Ni enseñar, dice, si no puede la mujer enseñar, dicen algunas hermanas, entonces no podemos dar clase a los niños. No, Pablo no dice eso. Dice sobre el hombre, sobre el hombre. Y las mujeres en la televisión se dan vuelo con 5, 10 mil personas que están ahí, de todo color y todo tamaño, varón o hembra, lo que sea, controlan todo. Dice Pablo, yo no permito eso, ejercer dominio sobre el hombre. No lo permito. El Espíritu Santo lo dice. Definición, la palabra dominio, según el diccionario, es poder que se ejerce sobre personas o cosas. Yo no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. El segundo punto de definición es hacer uso de un derecho o de un privilegio. No tiene ni el derecho ni el privilegio la mujer de tomar el púlpito y enseñar a una asamblea. No, dice Pablo, yo no permito eso. Dominio sobre el hombre. No, que es mi derecho, no es su derecho, Dios no se lo dio. Privilegio, tampoco es un privilegio, Dios no se lo dio. Es lo que dice la Biblia. ¿Dónde está el derecho o privilegio dado por Dios a la mujer en la iglesia? ¿Dónde está el texto? El texto, hermanos, Pablo es claro, no permito a la mujer. Y eso es el Espíritu Santo. El silencio absoluto se aplica tanto a hombre como mujer en una asamblea. Por ejemplo, ahorita estamos como iglesia. Ni el hombre tiene derecho de hablar, sino solamente el que está enseñando. A menos que la persona sugiera, hermano, me permite una pregunta, pero no enseñar. No enseñar, es lo que dice la Biblia. El hombre tiene el control absoluto de la enseñanza según la Biblia. Control absoluto. ¿Por qué este mandamiento tan fuerte? Miremos esto. Si un cristiano, una mujer, un hombre, cree que es espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No es opinión mía, dice Pablo, no son ideas mías, son mandamientos del Señor. O si alguna persona se cree profeta, en el primer siglo habían profetas. Los profetas se hablaban bajo la inspiración. Dice Pablo, muy bien, tú piensas que eres profeta, piensas que eres espiritual, lo que yo ordeno son mandamientos del Señor, no son ideas mías. 1 Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Pues aquí hay discriminación, si entramos a la época nosotros, aquí hay discriminación, ¿hay acepción de personas? No, hermanos. Adán fue hecho primero, y por esa razón a Dios le plació hacer eso. Y si a nosotros no nos gusta, pues es problema de nosotros, pero eso es lo que Dios dice. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, y ella que fue engañada, ella empujó a Adán. Aquí hay dos razones. Adán fue formado primero y Adán no fue engañado, y esa es la suficiente razón. ¿Y quién va a argumentar con Dios? Como dice Pablo a los romanos, ¿dirá acaso el vaso de barro al que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? ¿Podrá decir el vaso de barro, ¿por qué me pusiste nomás una oreja y no dos, donde los agarra uno? No puede argumentar. Y si eso es lo que dice Dios, así es. Ahora recordemos, hermanos, esto no quiere decir que la mujer es inferior. Es el problema con el mundo religioso. No, es que las mujeres no son inferiores, son hijas de Dios, son hechas a la imagen de Dios. Pero Dios puso un orden. Así como es el padre, la madre y los hijos, hay un orden. Es un orden. Dios no discrimina a nadie. Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Cuando el hombre comienza a decir, o la mujer religiosa, no, que nosotros también tenemos derecho, porque Gálatas 2 lo dice. No, Gálatas 2 no dice eso, no les da ese derecho. No da ese derecho. Para cerrar la lección, segunda razón,
las mujeres profetizas estaban saliéndose de orden. Ya había desorden, ya había como una competencia. Ya el Espíritu Santo no estaba controlando a esas mujeres, sino las mujeres estaban tratando de controlar la asamblea. Por esa razón dijo Pablo, hey, callan, que no haya desorden, que no haya altercado. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? No, no es propio. Cuando habla aquí de orar, hermanos, que la mujer ore, es hablar, enseñar, bajo la inspiración del Espíritu Santo. No está hablando de la oración, de una oración común que hacemos aquí en la asamblea. Eran mujeres que cuando el Espíritu Santo les entregaba un mensaje, ellas se paraban y lo entregaban, pero se tenían que poner un velo para enseñar sujeción. Ahora, si una mujer se levanta sin velo, ¿saben qué es? Rebeldía. Pero lo hacían algunas aún sin estar bajo la inspiración. Dice Pablo, no señor, es desorden. Toda mujer que ora o profetiza, la oración y la profetiza era la misma cosa, intercambiable. Con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado como un hombre. No podían, hermanos, tenían que mostrar sujeción. Aunque estuvieran bajo la inspiración del Espíritu Santo, tenían que cubrirse para enseñar, yo no soy igual a ti, yo soy diferente, pero Dios me escogió para entregar un mensaje. Y se sentaba y se acababa. ¿Eh? Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta, humilla a su marido. Es lo que dice el Espíritu Santo. Dos pensamientos sobre afrenta su cabeza. Se vuelve una desvergonzada, rebelde y humilla a su marido. No, Dios puso orden, hermanos, puso un orden, todo bien organizado. Si la mujer tiene valor en la iglesia, puede enseñar. Hay clases para jovencitos, jovencitas, niños, niñas. Las hermanas pueden hacer eso, pero a veces no hay. Y no tienen que ponerse velo, porque ya no estamos bajo inspiración, sino que se tiene que estudiar para enseñar a las criaturas. Textos que mal se usan, hermanos, por esa razón hay muchos grupos religiosos mal usando la palabra de Dios. Gracias, hermanos, esta es la lección. Espero que nos pueda servir para tener un poco más de información.